Nos vamos nosotros disponiendo en esta noche para continuar nuestro estudio, nuestra enseñanza de Yom HaKippurim. Vamos a dar continuidad a esta enseñanza que empezamos el día martes. Y para empezar en esta noche, y les voy a pedir por favor que abramos nuevamente nuestras Biblias en Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, versículo 27. Levítico 23, versículo 27 en adelante, dice: ciertamente el día 10º de este mes séptimo será Yom HaKippurim. El día 10º del mes séptimo será Yom HaKippurim. Y tendrán una santa convocación y humillarán sus almas. Y harán acercar una ofrenda encendida ante Yahweh. Ningún trabajo harán en ese día, porque es Yom Kippurim, para hacer expiación por ustedes en presencia de Yahweh su Dios. Toda alma que no se humille en ese día será cortada de su pueblo. Y toda alma que haga cualquier trabajo en ese día, yo eliminaré a esa alma de entre su pueblo. No harán trabajo alguno. Estatuto perpetuo será para sus generaciones en todos los lugares donde habiten o donde vivan, donde estén. Ok, estuvimos viendo este texto el día martes, en el que estábamos celebrando el día específico de acuerdo al calendario bíblico, que era el 10 de Tisri, ¿sí? Que es el séptimo mes. Séptimo mes. ¿Cuál es el séptimo mes? Pues ¿cómo se conoce? ¿Con qué nombre se le conoce comúnmente? Como el mes de ¿qué? Tisri, o séptimo mes, que ese es el nombre más bíblico en realidad, séptimo mes. Ok, luego los nombres ya se dieron, fue posteriormente, ¿sí? Posteriormente, pero los nombres de los meses bíblicamente se conocían: primer mes, segundo mes, tercer mes, así. Ok, entonces estábamos celebrando Yom Kippur o Yom Kippurim, y estábamos entendiendo cuál era el propósito, cuál era el entendimiento de esta celebración. Y estábamos entendiendo que de este tema hay mucho por hablar, pero específicamente estábamos hablando del propósito de Yom Kippurim, que era humillar. En algunas Biblias dice afligir, ¿sí? No sé qué otra expresión de pronto usan: humillar, afligir, menospreciar, abatir, oprimir, quebrantar. ¿El qué? El alma. Humillar, ¿qué? El alma. Y estamos entendiendo desde la parte bíblica qué significa esto de estar humillado, ¿sí? Y también entendíamos que por la falta de humillación es que el hombre anda como descarriado, ¿sí? Y que la palabra descarriado en hebreo es la palabra shagag. Y que shagag es el pecado que se comete por la falta de conocimiento. Recuerde que Yom Kippurim era el día en el que el sacerdote en la antigüedad presentaba por el pueblo una ofrenda por el pecado de ignorancia o el pecado por la falta de ¿qué? De conocimiento. Ese era el propósito, ¿sí? Por la falta de conocimiento. Y la palabra enseña que el que peca por falta de conocimiento no será libre de su pecado, sino que tendrá que asumir ¿qué? Su pecado. Según las escrituras, ¿será qué? Culpable. Será culpable aún por cometer un pecado por falta de ¿qué? De conocimiento. Y que precisamente la falta de conocimiento es la que llevó en este caso al pueblo de Israel a ser desechado del sacerdocio, como lo dice el profeta Oseas, que Israel fue ¿qué? Desechado del sacerdocio, por cuanto ¿sí? Desechó el conocimiento, y por haber desechado el conocimiento, el pueblo ¿qué? Pereció mi pueblo por falta de conocimiento. Y que esa falta de conocimiento no es otra cosa que
el olvido de la Torá, como lo dice Oseas 4:6. Pereció mi pueblo por falta de conocimiento, por cuanto desechó el conocimiento ha sido desechado de mi sacerdocio, y por haberse olvidado de la Torá de su Dios. ¿Sí? Yo me olvidaré también de sus hijos. Entonces, por haberse olvidado de la Torá, entonces entendemos que esa falta de conocimiento viene precisamente por un olvido. Ese olvido comúnmente es una falta de interés por la Torá, es insensatez, es vivir menospreciando lo que dice la palabra. Entonces entendíamos todas estas partes y todo esto que nos habla aquí la palabra. Pero quiero continuar con otras cosas aquí, que fue precisamente el propósito por el cual hoy nos estamos reuniendo de esta manera especial, a continuar entendiendo el mensaje de Yom Kippurim. Y vayamos a Éxodo 10:3 para que podamos entender allí qué es esto de humillarse. ¿De qué se trata la humillación? La aflicción. Dice que en Yom Kippurim humillarían sus almas, afligirían sus almas, que es la palabra hebrea aná. Aná, ¿sí? Afligir, humillar. ¿Qué significa esto? Éxodo capítulo 10, versículo 3. ¿Lo tiene? Dice: Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: así dice Yahweh, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte? Ahí aparece la palabra aná, ¿sí? En mi presencia, para dejar ir a mi pueblo para que me sirva. Ojo, Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: así dice Yahweh, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte en mi presencia para dejar ir a mi pueblo para que me sirva? Para que me sirva. El propósito de la humillación, o el propósito del menguar, el propósito de aná en hebreo, era servir. ¿A quién? A Dios. Mira lo que dice allí. Para que, dice: ¿hasta cuándo rehusarás humillarte en mi presencia para dejar ir a mi pueblo para que me sirva? Entonces, ¿cuál es el propósito de la humillación? Servir a Dios, servir al eterno Dios, ser sus siervos, que Él sea nuestro Señor y que nosotros seamos ¿qué? Sus siervos. Ese es el propósito, servir. Y pareciera ser que a nosotros eso se nos ha olvidado. Es servir, servir a Dios, servirle a Él, entregar nuestra vida a Él, darnos a Él en plena totalidad. Es una entrega total de nuestro ser. Entonces Yom Kippurim tiene que ver con el propósito del ser humano. ¿Cuál es el día entonces? El propósito de Yom Kippur o de Yom Kippurim para el hombre. ¿Cuál? Servir. Levantar ¿qué? Siervos. Es decir, que el propósito profético de Yom Kippurim es que el hombre se vuelva un siervo de Dios, un servidor de Él, que no sirva a sus placeres, que no sirva a la carne, que no sirva al mundo, que no sirva para sus cosas, sino que esté dispuesto a servir ¿a quién? A Dios. Pero para servir al eterno Dios, obviamente tenemos que quitarnos de una cantidad de cosas. Y el mejor ejemplo de Yom Kippurim, o Yom Kippurim en este caso, porque en la Biblia hablan de Yom Kippurim en plural, ¿sí? La palabra hebrea es plural, ¿sí? El propósito es traer esa humillación a nuestra vida para ser siervos. Y el mayor ejemplo de esto lo encontramos ¿en quién? En el mismo Yeshua. El mismo Yeshua nos dio ejemplo de esto, y lo vamos a ver precisamente ahí en Filipenses. La palabra aná que hay allí en el texto de Levítico, cuando dice humillarán sus almas, aná en hebreo, humillarán sus almas, aná en hebreo, cuando se traduce al griego, en la famosa traducción griega llamada Septuaginta, ¿sí? Cuando se traduce al griego, esa palabra aná que nosotros hemos traducido en español como humillarse
o como afligirse, en griego fue traducida con la palabra tapeino, 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 en griego. Aná en hebreo, tapeino en griego. Aná en hebreo, tapeino en griego. Y esa palabra tapeino, con la que fue traducida la palabra aná, ¿sí?, es la misma palabra que encontramos en Filipenses capítulo 2. Es la misma palabra, tapeino. Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tienen? Vamos a ver eso. Dice: consideren entre ustedes lo que hubo también en Yeshua Mesías. Consideren, vean eso, mire, examínenlo. El cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación o por violencia o por derecho propio ser igual que a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? ¿Forma de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló. Tapeino. Humilló, tapeino. Ahí aparece. Asimismo, hasta hacerse obediente, al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Hasta la muerte y muerte en el madero. ¿Qué es entonces humillarse? ¿Qué es entonces hacerse siervo? Humillarse es hacerse siervo. Hacerse siervo es ser obediente. Y obedecer es ¿qué? ¿Qué es obedecer? Morir. ¿Qué es obedecer? Morir a uno mismo. Mire lo que dice la palabra: y hallándose en la condición de hombre, o sea, se hizo siervo, ¿sí? Se hizo siervo. Hallándose en la condición de hombre, se humilló. Es decir, que la humillación tiene que ver con eso de hacerse ¿qué? Siervo. De hacerse siervo. Por eso Moisés y Aarón le dijeron a Faraón: deja ir al pueblo de Yahweh para que le sirva, ¿sí? ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte, Faraón? ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte? Deja ir al pueblo para que sirva a Dios. Mira, el pueblo no podía servir a Dios porque Faraón no se quería ¿qué? Humillar. Porque él, al permitir que el pueblo fuera a servir al eterno Dios, él también se estaba ¿qué? Humillando, sirviendo al Señor, se estaba rebajando. Pero como Faraón creía ser Dios, porque los faraones y los emperadores de aquel tiempo, todos creían que eran dioses sobre la tierra. Y por eso, al igual que el rey de Tiro, en lo que dice el profeta Ezequiel, se le dice: tú crees ser Dios, pero eres simplemente un hombre, un simple mortal. Y eso es lo que pasaba con Faraón. Él creía ser Dios y no se humillaba, y la falta de humillación de él hacía que el pueblo no pudiera servir a Yahweh. La falta de humillación en el hombre hace que el hombre no pueda dedicarse servicio, no puede dedicar su servicio a Yahweh. Y el servicio a Yahweh no es otra cosa que hacerse ¿qué? Obediente. ¿Qué es el servicio? ¿Qué es servir a Yahweh? ¿Es ser qué? Ser obediente. ¿Cuándo entonces nosotros nos volvemos siervos? ¿Cuando somos qué? Obedientes. Claro, porque el siervo está dispuesto a obedecer ¿a quién? A su amo. Si el amo le dice ve, él va. Si le dice ven, él viene. Si le dice siéntate, se sienta. Si le dice párate, se para. El siervo está dispuesto a obedecer. Está dispuesto a escuchar. La famosa palabra hebrea shama, oír para obedecer, oír para hacer. La palabra shama en hebreo, oír, que comúnmente también se traduce como obediencia, porque el oír en Dios se trata de que nosotros nos llega la palabra para que la ejecutemos, para que la hagamos. La obediencia, por tanto, es la muestra de nuestro servicio. Cuando nosotros nos hacemos siervos, entonces, cuando estamos dispuestos ¿a qué? A obedecer. ¿A obedecer qué? Su palabra, sus mandamientos,
su Torá, su ley, su instrucción. Eso es lo que nos hace verdaderos siervos de Dios. No se le puede llamar a una persona siervo de Dios cuando esa persona ni siquiera está dispuesta a vivir y hacer lo que dice que la palabra del eterno Dios, no está dispuesta a cumplir sus mandamientos, no está dispuesta a vivir conforme a su Torá. Un verdadero siervo de Dios es el que está dispuesto siempre a vivir conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, con lo que está escrito en los mandamientos. Amén. De eso se trata. Entonces dice acá, se hizo a sí mismo, dice, se humilló a sí mismo, tapei no, se humilló a sí mismo. Al hacerse obediente, entonces humillarse, alcanzar el estado de siervo, se trata de obedecer. Ahora, Yeshua obedeció ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Es decir, que debemos estar dispuestos a obedecer toda nuestra vida, hasta dar todo, si es necesario, morir. Porque la obediencia demanda eso, demanda morir a nosotros mismos, demanda morir a nuestro ego. Por eso dice que Él, estando en la forma de ¿qué? De Dios, porque Él tiene la misma naturaleza de su Padre, porque Él habita en el Padre. Por eso Yeshua dice, salí del Padre, provengo del Padre. Yeshua tiene la misma naturaleza divina del Padre, tiene todos los recursos y toda la naturaleza que su Padre mismo le ha dado. Y Él no hizo uso de eso. Él no dijo, yo soy Elohim también, yo soy Dios también, ¿cómo me voy a humillar? ¿Cómo me voy a llevar yo al extremo de hacerme hombre si soy Dios también? Porque tengo la misma naturaleza tuya, Padre. Tengo tu propia naturaleza, la que tú me diste, con la que tú me has cubierto, con la gloria misma que tú me has dado. Por eso Yeshua, cuando estaba acá en esta tierra, le decía al Padre, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes del mundo. Glorifícame. Esa era su gloria, tener la misma esencia de Dios. Dios es espíritu. ¿Y se hizo qué? Carne. Se degradó. Vino a este mundo, entró a este mundo. Al Él entrar en este mundo, se degradó totalmente. Y dice que lo hizo. Y estuvo dispuesto a hacerlo hasta la muerte. Y aún la muerte, la peor muerte que había en aquel entonces. Una muerte que tenía que ver con exponerse a sí mismo. Una muerte degradante. Una muerte de burla. La muerte en el madero. No fue una cualquier muerte. Una muerte criminal. Como un vil criminal. Siendo Dios, estando en la misma condición de Dios, en la misma forma de Dios, en la misma naturaleza de Dios, no tuvo eso en cuenta para agarrarse de eso y decir no. La pregunta es, ¿de qué nos estamos nosotros agarrando? Aferrando para no obedecer, para no humillarnos, para no hacernos siervos, porque el estado de siervo es obediencia. Recuerde eso, el estado de siervo es ¿qué? Obediencia. Eso es Yom Kippur. Es un llamado para levantar los siervos de Dios. El mejor ejemplo es el mismo Yeshua. Y por eso Yom Kippur estaba diseñado para eso, para que afligieran, para que humillaran sus almas, en donde radica todo el pensamiento, en donde están todos los sentimientos, en donde está todo lo que somos, lo que cada uno de nosotros hemos labrado, lo que cada uno de nosotros creemos ser. En el alma, porque el alma es lo que somos, es el ser, la identidad de cada uno de nosotros, en donde está su pensamiento, en donde está su carácter, su temperamento, en donde están sus sentimientos. Allí está todo reunido, lo que usted es, lo que expresa a través de este cuerpo que se le ha sido dado, que le ha sido asignado. Y Yeshua no se aferró a lo que Él era,
a su ser esencial. Y muchas veces nosotros no nos humillamos delante de Dios y no entramos en obediencia a Dios porque estamos agarrados de una cantidad de cosas. Por tanto, es tiempo de desprendernos. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros llegar ante el eterno Dios, humillarnos ante Él, para hacernos verdaderamente siervos, para ser obedientes y estar dispuestos aún a ir a la muerte, a morir a nosotros mismos, morir a nuestro ego, morir a nuestro yo, a nuestra altivez, morir a nuestras cosas, morir a lo que queremos muchas veces que no conviene para Dios, que no son cosas que Dios mismo nos hubiera dado? ¿Qué es esto que hay en nosotros, de lo cual nos tengamos que desprender, que no nos permite llegar a disfrutar de ese Yom Kippur, de esa aflicción del alma, de ese estado de siervo? Y dice allí la palabra que al haber hecho eso, dice asimismo, al hacerse obediente hasta la muerte y muerte en el madero, por lo cual, por haber hecho eso, viene el resultado. Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Cuántos quieren ser exaltados por la mano de Dios? ¿Cuántos quieren ser exaltados? Pero antes de la exaltación tiene que venir la humillación, el morir, el negarse a sí mismo. Queremos que Dios nos bendiga. Sí, gloria a Dios. Sí, Señor, dame bendición. Dame, Señor, yo declaro mi bendición. Yo profetizo mi bendición. Yo decreto mi bendición. Aleluya, hecho está ahora mismo, amén. Y no queremos morir. Para que venga la exaltación, para ser exaltados, para ser puestos en lo alto, en lo sumo, tenemos que primeramente morir. Y eso fue lo que hizo Yeshua. Él, siendo en naturaleza misma Dios, porque comparte la misma naturaleza de su Padre, por eso es su Hijo, porque tienen la misma naturaleza, es el único que tiene la misma naturaleza del Padre. Ni los ángeles ni ninguna cosa creada tiene la naturaleza del Padre. Porque si alguna cosa creada tuviera la naturaleza del Padre, entonces no sería creado, porque el Padre es eterno. En cambio, Yeshua tiene la misma naturaleza del Padre. Y dice acá, sigue diciendo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, un reconocimiento. ¿El nombre es qué? Reconocimiento. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua Mesías es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mejor ejemplo de Yom Kippur, de Yom Kippurim. Porque si el propósito de Yom Kippurim era afligir el alma, no el cuerpo. Es tan sencillo afligir el cuerpo. Siempre nos vamos por lo más fácil. Hacer ayuno es fácil, en realidad. Pero lo que más nos cuesta es el alma. He conocido personas que ayunan físicamente y pueden ayunar una semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes, y gloria a Dios por eso. Pero así como las he conocido ayunando, así también las he conocido, ¿sí?, altivos. Yo digo, ¿de qué le sirvió afligir el cuerpo? Sometió el cuerpo, pero no el alma. Y hay mucha gente, y ese es el problema que se vive hoy. Afligimos el cuerpo, pensamos que todo el cuerpo, es que es el cuerpo, este cuerpo se va a quedar aquí. Si usted puede humillar su alma, todo su ser será humillado ante el Señor, porque su cuerpo quedará adscrito a lo que su alma le diga. Pero si su alma está altiva, arrogante, está llena de placeres, está bien mundana, ¿para dónde va a pegar el cuerpo? Pues para donde pegue su alma. El cuerpo
hará lo que su alma, como esté su alma. Mire, el cuerpo simplemente es la expresión o el vehículo por medio del cual el alma ¿qué? Se expresa. Usted pecó, no pecó su cuerpo. Sí, pecó con el cuerpo, pero el pecado va más allá. ¿Pecó qué? Su alma. Y la cuestión es que este cuerpo, después de que salgamos de acá, este cuerpo se queda aquí. Polvo vuelve al polvo. Pero el alma, ¿para dónde va? Irá a la eternidad, pero a un estado de acuerdo a lo que usted haya hecho, de acuerdo a sus obras, dice la palabra. Serán juzgados, dice la palabra, por sus obras, por su obrar, por su accionar. Y por eso el Señor advirtió en Juan 5:29, Él lo advirtió: muchos resucitarán para condenación y muerte, y otros resucitarán ¿para qué? Para vida eterna. ¿Para qué va a resucitar usted? ¿Condenación o vida eterna? Eso depende. Si no ha afligido su alma, si no la ha humillado, es decir, si no se ha hecho obediente a Dios para vivir conforme a su palabra, conforme a su Torah, conforme a la instrucción, porque recuerde que la palabra Torah es instrucción. ¿Qué sucede cuando uno se sale de las instrucciones que le han sido dadas? ¿Cómo es catalogado uno? ¿Cómo un qué? Desobediente, un rebelde. Si a mí me dan unas instrucciones, usted debe hacer esto, así, y yo no hago conforme a las instrucciones, estoy siendo ¿qué? Desobediente, rebelde a las instrucciones. Y la Torah es instrucción. Eso es la Torah. Esa es la primer significado de la palabra Torah, instrucción. También significa ley, pero el primer significado, el más importante, es instrucción. Y cuando yo no hago lo que dice la Torah, no estoy siguiendo la instrucción, por tanto me estoy haciendo ¿qué? Desobediente. Y Yeshua siguió la instrucción al pie de la letra. Por eso Yeshua dijo: yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Nosotros podemos decir hoy eso? ¿Podemos decir a ciencia cierta: yo no hago mi voluntad, solo hago la voluntad de Dios? ¿O todavía nos falta humillarnos más? Eso es Yom Kippurim. Por eso les digo que Yom Kippurim no es la celebración de un día solamente. Sí, lo conmemoramos como un día en el entendimiento de lo que son los tiempos de Yahweh. Pero cuando nosotros entendemos esto proféticamente, Yom Kippurim es algo continuo en nosotros. Por eso yo les decía a ustedes que el mismo Yeshua es Yom Kippurim, porque qué mejor ejemplo de humillación que él mismo. Él mismo se entregó, lo entregó todo, sin necesidad de hacerlo, sin tener por qué hacerlo. Y por eso dice que fue exaltado, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, la humillación tiene que ver con obediencia, y la obediencia con morir a nosotros mismos. Veamos lo que dice Mateo 18. Mateo 18. Si hay alguien que tiene autoridad para hablar de esto, es Yeshua. La más grande autoridad, nuestro Mesías, maestro, nuestro rabí. Nosotros solamente tenemos un solo rabí. No llame rabí a nadie. Amén. Solo tenemos un rabí, que es ¿quién? El Mesías, Yeshua. Dice Mateo 18:1. En aquella hora los discípulos se acercaron a Yeshua diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Por lo general el ser humano esa es la condición del ser humano, ¿no? Preocupado de cómo llego yo a ser el más importante, ¿no? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo, si no se hacen o se vuelven, la palabra volver allí
es la palabra volver, que es la palabra griega estrefo, que significa dar la vuelta. Estrefo, dar la vuelta, dejar el camino por el que se va. Estrefo es esto en griego, ¿sí? Voy caminando y me devuelvo. Eso es estrefo, dar ¿qué? La vuelta. Por eso el Señor dice, y de cierto les digo, que si no se vuelven, ¿sí? Y ese volverse demanda algo, abandonar el camino que uno estaba transitando, ¿sí? Porque si yo me voy dirigiendo hacia allá, pues ese es mi caminar, mi camino me está llevando hacia allá está siendo impulsado, pero se me da la orden que ¿qué? Que me devolverse. Y al ser humano sí que le cuesta ¿qué? Devolverse. Nos cuesta muchísimo devolvernos, dar la vuelta, admitir que tenemos que menguar, que tenemos que bajar. Y dice acá, de cierto les digo, si no se vuelven y se hacen como niños, la palabra niños, paidion, significa niños en formación. Recuerde que en la antigüedad había dos tipos de hijos. Los hijos teknon, que eran los que estaban en formación, que eran eran los paidion, ¿sí? Que son niños, pero niños ¿en qué? En formación, eran teknons. Y los huios, no judíos, ojo, no judíos, sino la palabra griega huios, para hijo, huios, hijo, y teknon también para hijo. Ambos significan hijo, teknon y huios. Teknon y huios significan hijo en griego. No, teknon y huios significan hijo, ambos, teknon y huios, ambos. Solamente que los que están en el sentido de teknon eran niños, ¿sí? Paidion, porque están en ¿qué? En formación, niños en formación, paidion, en formación. Mientras que el huios es el que ya es ¿qué? Maduro, el que ha alcanzado la madurez. Y cuando alcanzaban la madurez era que podían administrar la herencia de los padres. Eso es lo que se conoce en griego como la huiothesia, ¿sí? Que comúnmente se traduce en la Biblia como adopción. La adopción, ¿sí? Ser reconocidos como hijos maduros para poder administrar o recibir la herencia. Entonces dice acá, y se hacen como niños, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, cualquiera que se humilla, tapeinó. Es decir, que si eso estuviera en hebreo, ¿qué palabra iría allí? Aná, ¿sí? Aná, la que estamos viendo en Levítico, ¿cierto? Por tanto, cualquiera que se humilla, tapeinó en griego, haciéndose como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? El Señor está diciendo, tiene que volverse como un paidion, un niño. ¿Por qué? Porque los niños, ¿sí? Están en la etapa de la formación. Es decir, que ellos tenían que renunciar a toda su ¿qué? Su formación. Eso es lo que se llama comúnmente nacer de nuevo. Eso es lo que le dijo Yeshua a Nicodemo, aquel hombre que era fariseo, que era un maestro de Israel, porque el mismo Yeshua le dijo a Nicodemo, tú siendo maestro de Israel y no entiendes estas cosas. El Señor le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, es decir, si no vuelves a ser ¿qué? Un niño, para que seas formado, no entrarás al reino de los cielos. Y eso no lo entendía Nicodemo. Nicodemo decía, pero ¿cómo yo, siendo yo un viejo, voy a volver a meterme en el vientre de mi madre? Y el Señor no le estaba hablando de eso. Mire, todo lo llevamos ¿a qué? A la carne. El Señor estaba diciendo, devuelvas el tiempo y hágase un bebé, un feto en el vientre de su mamá. No. Él lo que estaba diciendo era, tú tienes toda una formación,
Pero esa formación hoy tienes que renunciar a ella. Esa formación religiosa que tienes debes renunciar y hacerte nuevamente como un niño para estar dispuesto a ser formado nuevamente. Ser formado nuevamente. Por tanto, hacerse como un niño es renunciar a toda la formación que nosotros tenemos, a todo aquello que nosotros traemos. Cuando venimos a Yeshua, venimos con una cantidad de pensamientos, ¿sí? Y venimos con un intelecto ya desarrollado y formado. Pero eso tiene que cambiar. Cuando venimos a Yeshua, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo aquello que no permite que nosotros seamos formados en el reino de Dios. Por tanto, me tengo que hacer como un niño, porque el niño es el que va siendo formado. Uno desde niño lo están enseñando, no, desde pequeño. Y la mejor formación es la que recibimos de pequeño, porque estamos con el cerebro bastante activo, abierto a recibir toda información. Por eso los primeros años de vida de un niño son fundamentales en su formación. Lo que reciban, eso será fundamental para su vida. Y están siendo formados y formados y formados. Por eso Yeshua dice que debe hacerse como un niño, es decir, estar dispuesto a renunciar. Pero es que yo creo esto, yo creo aquello, yo creo lo otro. No importa lo que usted crea, no importa lo que yo crea. Para entrar al reino de los cielos me tengo que hacer como un niño, renunciar a todo eso para tomar y adoptar toda la formación de Dios en mi vida. Eso es humillar el alma. Estar dispuesto a renunciar a aquello que yo creo, por lo que fui formado, para dedicarme a recibir la nueva instrucción a partir de las Escrituras, a partir de la palabra de Dios. Es por eso tan difícil muchas veces para las personas venir a Yeshua. Por eso muchos le seguían, pero cuando Yeshua les decía esto, ¿qué hacían? Se daban la vuelta, pero para dejar a Yeshua. Yeshua está diciendo en pocas palabras: dense la vuelta, den la vuelta, dejen de hacer lo que están haciendo y regrésense hacia mí. Pero mucha gente lo que hace es darse la vuelta e irse y alejarse de Yeshua, porque no están dispuestos a renunciar a lo que son. Y yo tengo que renunciar a lo que yo he fabricado en mi carne, en mi humanidad, para permitir que sea el Espíritu de Dios haciendo en mí una nueva creación. Por eso el que está en el Mesías, el que está en Cristo, nueva criatura es. Por eso las cosas viejas, todas esas deben quedar ¿dónde? En el pasado, y todas deben empezar a ser ¿qué? Hechas nuevas. Y lo que más le cuesta a la gente es la renuncia. Renunciar, pero no, es que yo soy así y así me quedo y así me moriré, ¿no? Así soy yo. ¿Usted no ha escuchado gente que dice así? Es que yo soy así, punto. Y al que le guste bien, al que no le guste, pues que no se lo coma. ¿Sí? Pero en Dios no es así. Y eso no dice: es que yo soy Elohim, yo soy Dios, soy de tu misma naturaleza. No. Él estuvo dispuesto ¿a qué? A humillarse, no teniendo por qué hacerlo. Nosotros sí. Nosotros sí. Entonces, si Él no teniendo que hacerlo lo hizo, ¿cuánto más nosotros que sí lo tenemos que hacer para poder entrar ¿qué? Al reino de los cielos? Es decir que Yom Kippurín, escúcheme bien, Yom Kippurín, mire lo que va a decir, es la clave para entrar al reino de los cielos. No estoy diciendo que celebrar un día de Yom Kippurín, como lo celebran, toda esa es la clave para salvarse. No. Estoy hablando del contexto profético de Yom Kippurín, aplicar nuestra vida, que el propósito de Yom Kippurín era ¿qué? Humillar el alma. Y si todos los días yo humillo mi alma delante del Señor y empiezo a ser formado por Él, y cada día estoy dispuesto a ser formado por Él, a quitar de mí para que Él ponga de Él, quito de mí y Él pone más de Él, y quito de mí y Él pone más de Él, pues un día va a ser formado Cristo en mí. Yom Kippurín tiene ese propósito: formar al Mesías en nosotros, porque se va quitando de nosotros para poner más de Él. Menguamos nosotros
para que Él crezca. Se renunciamos a nosotros para que Él venga. Y cada día quito un pedazo de mí y pongo más de Él. Quito de mí y pongo más de Él. Y a medida que quito de mí y pongo más de Él, será algún día formado Cristo, el Mesías, en mí y en ti. Amén. Ese es el propósito de Yom Kippurim. Formar al Mesías en nosotros, porque Él mismo se entregó, y como Él es el ejemplo de humillación, Él mismo será formado en nosotros. Ahora, sigamos y vayamos a Lucas 18, versículo 9. Mire cómo empieza diciendo este versículo. Lucas 18, versículo 9. ¿Lo tiene? 18:9 dice: a unos que confiaban, ¿cómo? En sí mismos. Es que ese es el problema del hombre, ¿no? A unos que confiaban en sí mismos. O aprendemos a confiar en Dios, o confiamos en nosotros. Pero tenemos que tomar la decisión, porque amaremos al uno o aborreceremos al otro. ¿Sí? No se puede tener dos señores. El Señor dijo: nadie puede tener ¿qué? Dos señores, nadie. Porque amará al uno y aborrecerá al otro. Entonces nosotros nos encontramos una encrucijada. Hay dos señores en nosotros. Uno que es Yeshua, el Mesías, y el otro que somos nosotros. Tenemos esto. El Señor enseñó: nadie puede tener dos señores. O sea, hay dos señores, Yeshua y nosotros. Permítame hacerlo más: Yeshua y yo. Permítame el ego, ¿sí? Yeshua y yo. Esos son los dos señores. Y yo que tengo que tomar la decisión a quién voy a amar, a quién voy a servir. Porque Él ni siquiera dijo nadie puede amar. Él dijo nadie ¿qué? ¿Puede qué? Servir, porque el propósito es estamos llamados a ¿qué? A servir, es el propósito. Por eso Moisés y Aarón le dijeron a Faraón: ¿hasta cuándo te vas a humillar y vas a permitir que el pueblo vaya y sirva a Yahweh? ¿Sí? Nadie puede tener dos señores, ¿sí? Nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Entonces, si yo me amo a mí, es decir, empiezo a servirme a mí mismo, a servir a mis intereses, a mi placer, a mi conveniencia, a lo que yo quiero, yo, termino aborreciendo ¿a quién? ¿A quién voy a terminar aborreciendo? A Yeshua. Pero si yo decido servir a Yeshua y cada día le sirvo más y más a Él, ¿a quién voy a terminar aborreciendo? A mí mismo. Por eso el Señor dijo, ¿sí? Bueno, creo que eso lo vamos a ver allí, pero él dijo: el que rehúse su vida, la ganará, pero el que quiera salvar su vida, la perderá. Porque si yo me sirvo a mí mismo, terminaré rehusando a Yeshua, que es la vida eterna. Pero si yo sirvo a Yeshua, terminaré rehusándome a mí mismo, pero ganaré ¿qué? La vida. No sé si me hago entender. ¿Sí me hago entender? Entonces esto es de decisión. ¿A quién va a servir usted? ¿A usted mismo o a Yeshua? Por eso mire, yo no estoy diciendo que no me gusta tampoco referirme, porque la Biblia dice que no podemos blasfemar de los poderes superiores. Y a mí no me gusta referir, pobre el diablito, todo eso. No. Satanás es real y sus demonios. Pero yo sí lo digo: el más grande enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Es más, Satanás actúa hasta donde esté, hasta donde le permita su carne. Claro, porque si usted está bien carnal y mundano y está ensimismado, endiosado, yo, pues ahí Satanás va ganando terreno tremendamente.
Pero si usted está sirviendo a Yeshua y cada día menguando usted y sirviendo a Yeshua, ¿usted cree que Satanás tendrá 1 milímetro para poderse meter? No. Entonces dice acá: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo, el representante de la religiosidad, y el otro publicano, un hombre normal, pecador. El fariseo de pie oraba consigo mismo. ¿Cómo dice su Biblia así? Mira, oraba ¿qué? Consigo mismo. O sea, que ¿cuál era el Dios de él? O sea, él oraba para él mismo. Oraba para sí mismo, consigo mismo. ¿Sí? Mire cómo decía, consigo mismo, estas cosas. Oh Dios, pero como está orando para sí mismo, ¿quién era el Dios de él? El mismo. Oh Dios, pero ¿cuál Dios? El mismo. El mismo. Por eso confiaban en sí mismos. ¿Sí? Y dice que oraba en pie, ¿no? Así como le gusta mucho, ¿no? Y exhibiéndose, ¿no? Públicamente. Consigo estas cosas, oh Dios, y en voz alta, ¿no? Para que lo escucharan. Por eso dice que estaba de pie. Ese estar de pie era algo público, ¿no? Para que lo escucharan. Te doy gracias, decía el hombre, voz en cuello, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y menos como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Qué raro que las personas que más confían en sí mismas son las que más quieren mostrar estas prácticas para sí mismos, ¿no? Es que mire que nosotros sí oramos. A veces me dice, es que a mí no me gusta la iglesia porque aquí casi no oro. Yo le digo, no, pues si usted no ora, ese es su problema, porque es que la oración es algo que íntimo, personal. Y que porque aquí no nos reunimos a orar todos los días, mientras que hay otras iglesias que se reúnen. Yo le digo, pues si se reúnen, gloria a Dios, qué bueno por eso. Pero es que cada uno tiene que desarrollar lo suyo. ¿Sí? Lo personal con el Señor. Y es que en esta iglesia tampoco se ayuna. Pues si usted no ayuda, usted es el que no ayuna. ¿Cómo hay que en esta iglesia? Ah, no, porque es que en la otra iglesia ayunan de 9 de la mañana a 12 del día. Ah, no, pues sí. No, pues qué ayuno, ¿no? Y allá, y todos los días ayunamos de 9 a 12 del día. Entonces, y hay gente que es así y creen que son más espirituales por eso. Porque, mire, todo lo llevan ¿a qué? ¿A qué? A la carne. Ahora, mire, este hombre oraba, pero consigo mismo, ¿no? Ayunaba 2 veces a la semana. Estos eran campeones. Ahora también, ¿qué? Ahora, no estoy criticando ni la oración ni el ayuno. Ojo, yo quiero que quede muy claro eso. No estoy diciendo que sea malo ayunar. De hecho, qué bueno que usted lo pueda hacer. Pero el ayuno que usted haga, hágalo para usted mismo. Nadie lo tiene que estar sabiendo. No se vuelva fariseo que todo el mundo dándose cuenta. Ayuné 40 días, gloria a Dios. Gloria al Señor, sí, pero no lo publique. Haga todo en secreto. De hecho, la Biblia dice que si va a ayunar, que lo haga, pero ¿qué hace? ¿Qué debe hacer? Lave su cara, en pocas palabras, que nadie se dé cuenta, no salga así, no vaya así, que todos los hermanos lo vean así todo. ¿Qué te pasa? Acaba de ayunar 40 días. Pues Moisés, cuando bajó de los 40 días que estuvo con el Señor, bajó ¿qué? Resplandeciente, no pálido. ¿Sí o no? No salió todo paliducho, todo como lo quieren mostrar. Entonces no estoy diciendo que sea malo ayunar, no estoy diciendo que sea malo orar. Hay que hacerlo. Pero si lo va a hacer, hágalo usted, en su secreto. No es algo que tiene que ser público, porque es que es el problema. Nos acostumbramos a que todo sea público y que nos vean, ¿no? ¿Sí? Y sigue diciendo acá: ayuno 2 veces a la semana
y doy el diezmo de todo lo que gano. Uy, aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? Mire, ustedes sabían, ¿no? De todo. Ahora, ¿era malo que diera el diezmo de todo? Al igual que no es malo ayunar ni orar, no. O sea, qué bueno que ellos lo hagan, es lo que había que hacerlo. Pero hacían sonar trompetas cada vez que lo hacían. O sea, querían que todo el mundo se diera ¿qué? Cuenta. De hecho, ¿qué estaba haciendo el hombre? Estaba ¿qué? Supuestamente ¿qué? Orando, pero ¿estaba orando ¿qué? De pies y en voz alta. Señor, ayuné dos veces en esta semana. Todo el mundo se dio cuenta. Y acabo de dar el diezmo de todo. Tremendo. Y dice acá, y pago el diezmo o doy el diezmo de todo lo que gano. Eso es lo bíblico. Si es que uno tiene que diezmar de todo lo que gana. Y dice acá, pero el publicano a la distancia, es decir, por allá ¿qué? A lo lejos, no de manera ¿qué? Pública. En el centro, ¿no? Allí, que lo vieran, a donde estaba todo el público. A la distancia, retirado, estaba el publicano, retirado, ¿cómo debe ser? Como dijo el Señor, vaya a su lugar ¿qué? Secreto. Y el publicano retirado, a la distancia, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. O sea, el hombre estaba compungido, sino que se golpeaba el pecho allí, diciendo, oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Mire, este hombre reconocía que era ¿qué? Pecador. Es decir, estaba reconociendo su situación, su estado. Y la Biblia dice que el que encubre el pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta ¿qué? Alcanzará misericordia. El fariseo no reconoció su pecado, más bien se autojustificaba y pensaba que por orar, ayunar y diezmar ya tenía la salvación garantizada. Sin embargo, este hombre reconocía su situación. Ahora, no dice que el publicano no orara, porque estaba ¿qué? Orando. Ni tampoco dice que no ayunara, ni que no diezmara. Él sencillamente reconocía ¿qué? Su estado, su debilidad allí, siempre humillado ante el eterno Dios. Y dice Yeshua, les digo que hablando del publicano, bajó a su casa justificado antes que aquel, porque todo el que se enaltece será ¿qué? Humillado, tape y no. Y el que se humilla, tape y no, será ¿qué? Exaltado. Y el que se humilla, tape y no. En griego, la palabra hebrea ¿cuál es? Aná. En griego, tape y no, humillado. ¿Será que? Enaltecido. Por eso Yeshua no sacó a relucir, es que yo soy Dios, tengo la misma naturaleza del Padre, comparto tu naturaleza, he estado en ti, soy de ti. No, él no sacó eso a relucir. ¿Qué hizo? Se humilló. Al humillarse, con eso estaba diciendo que él no era de la misma naturaleza de Dios. No. Al humillarse, Yeshua estaba diciendo que él entonces no tenía esa misma gloria de su Padre. No. Sencillamente, él lo que estuvo dispuesto fue ¿a qué? A hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad del Padre es que nosotros reconozcamos día a día nuestra situación, nuestra condición. Y si yo todos los días estoy reconociendo mi condición, y al reconocer mi condición estoy quitando de mí para que se añada más de Él en mí, y reconozco mi condición y quito de mí y se añade más de Él en mí, pues se va a terminar formando plenamente el Mesías en mí. Amén. De eso se trata Yom Kippurim. Ese es el propósito, humillar el alma. Entonces, Yeshua hace la comparación entre estos dos y precisamente les habló de esta parábola
hablándoles a aquellos que confiaban en ¿qué? En sí mismos. Confianza en sí mismos. Y como dice la palabra, ¿en quién confiaré? Dice la escritura. ¿En quién confiaré? Mi confianza está ¿en quién? En el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero parece, ¿en quién confiaré? En mí mismo. Yo soy el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pareciera que esa es la oración de muchos, porque confiamos muchas veces en nosotros mismos. Y la confianza significa en quién estamos depositando nuestra ¿qué? Nuestra fe. Porque recuerde que la palabra creer, en hebreo amán, creer, en hebreo amán, significa ¿qué? ¿Qué significa amán? Tomarse de, aferrarse, ¿sí? Tomarse de la mano derecha, de la diestra, tomarse, eso significa amán, me tomo, ¿sí? De la diestra. Y la fe, que en hebreo es emuná, confianza, emuná, confianza, es la fuerza con la que yo me agarro. Porque alguien se puede agarrar de otra persona, pero tal vez no se agarre ¿qué? Con mucha fuerza. Entonces, amán es el acto de agarrarse, y emuná es la fuerza que yo ¿qué? Aplico. Emuná es la fe, emuná, la fuerza que yo aplico al agarrarme de esa persona. En este caso, ¿de quién nos agarramos? De Yeshua. ¿Hemos creído en quién? ¿En quién está nuestra confianza entonces? ¿En nosotros o en Yeshua? El problema es que muchos se han agarrado a sí mismos y usan su emuná para agarrarse más a sí mismos. Y el problema es que no han dado cuenta que se agarraron del cuello. Y cada día su emuná es más fuerte y más fuerte. ¿Van a terminar qué? Matándose a sí mismos, ¿no? Yo tengo que tomar mi emuná, mi fuerza de agarre, mi fe, mi confianza, y tomarme de Yeshua. Confiar en Él, no en mí mismo. Es decir, que muchos tienen su fe puestas en sí mismos. Y yo he escuchado mucha gente que dice: tenga fe en usted mismo. ¿Cómo así que tenga fe en usted mismo? Y yo he escuchado predicadores desde un púlpito decir: aprenda a tener fe en usted mismo. ¿Dónde dice la Biblia que yo debo tener fe en mí mismo? Cuando el apóstol Pablo dice: la vida que ahora vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado. No dice que yo voy a tener fe en mí mismo. Me voy a agarrar de mí mismo. Y se agarran del cuello, terminan ahorcados. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por lo cual dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Sométanse pues a Dios y resistan al diablo y Él huirá de ustedes. ¿Cuándo nosotros podremos hacer frente a Satanás? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo le hacemos a Satanás frente? Diciéndole: te ato, te sujeto, te reprendo. ¿Sí? ¿Cómo? Sométanse a Dios y resistirán al diablo, el cual huirá de ustedes. Sométanse a Dios y resistirán al diablo, el cual huirá de ustedes. ¿Quiere ver huyendo a Satanás? ¿Cuántos quieren ver huyendo a Satanás? ¿Cuántos quieren ver huyendo a Satanás? Y que salga corriendo. ¿Cuántos? Sométase a Dios. Seamos bíblicos. ¿Usted cree que Satanás va a salir corriendo porque usted le diga: te reprendo, te ato, te sujeto, ahora fuera, te exploto? ¿Y usted es una persona altiva? Se le burla en la cara. Usted viene altivo, viene arrogante y orgulloso: ahora fuego, te reprendo en el nombre de Jesús, fuera, ahora mismo. Usted lo escucha, ¿no? Se transforman, se convierten, ¿no? ¿Sí? Y fuera, y te exploto, y te reviento y todo. Y Satanás parado enfrente burlándose. ¿Usted cree que eso asusta a Satanás? ¿Usted cree que Satanás va a salir corriendo por eso? Si hay algo que saca huyendo a Satanás,
es ver una vida sometida a la voluntad de Dios. Eso saca huyendo a Satanás. Usted ni siquiera tiene que decir nada. Mire que ahí Santiago no dice y reprendan a Satanás y sáquenlo huyendo. No, dice sométanse a Dios y resistirán al diablo, el cual huirá de ustedes. Sométanse a Dios y resistirán al diablo, al adversario, el cual huirá de ustedes. Entonces la mejor manera de mantener a distancia y a raya, ¿sí?, a Satanás, al diablo, al adversario, es que sometiéndose a Dios. Una vida sometida a Dios no puede ser tomada por el enemigo. Amén. No puede ser tomada por él. Y sigue diciendo acá: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, ¿qué significa acercarse a Dios? Cuando la Biblia dice acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, ¿qué significa acercarse? Humillarse. Y mira lo que dice: o acérquense a Dios y Él se acercará. Si acercarse a Dios es humillarse, entonces dice que Él se acercará, es porque ya Dios se humilló, ¿sí o no? Ya Dios se humilló, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya Dios se humilló, ¿sí o no? ¿Y por medio de quién lo hizo? Por medio de su Hijo. Ya Él mismo, al entregar a su Hijo, se humilló. Él mismo. Entonces Él ya dio el paso. ¿Qué está esperando el eterno Dios? Que el hombre, el ser humano, es el que responda a eso. Entonces yo me humillo y Él se acerca a mí. Porque el humillarme significa que me estoy acercando ¿a quién? Al eterno Dios. Entonces, ¿qué significa acercarse a Dios? Humillarse a Él. Eso es. ¿Cómo me puedo acercar a Dios? Sí, es que acérquese a Dios. ¿Y dónde está Dios para yo acercarme? La única manera de podernos acercar a Dios es que humillando nuestro ser. Humillando nuestro ser. Y cuando yo humillo mi ser, entonces Él se acerca a mí, trayendo a su Hijo, quien se humilló por nosotros para salvación y vida eterna. Eso es Yom Kippurim. Y dice acá: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, oh pecadores, y purifiquen los corazones, los que son de doble ánimo. Mire, cuando yo me humillo, cuando una persona se humilla delante del eterno Dios, está limpiando su vida de pecado, está purificando su corazón. Ya no va a tener doble ánimo. Las personas que no se humillan delante de Dios son personas ¿de qué? De doble ánimo. Y el hombre de doble ánimo es ¿qué? Inconstante en todos sus caminos. Hoy si quiere, mañana no quiere. Con fármaton, sin fármaton. Con fármaton, sí, así. Hoy quiere, mañana no. Así son. ¿Sí? Hoy se levanta, gloria a Dios, soy más que vencedor, y por la noche está llorando. ¿Sí? Soy un gusano, Señor, voy a renunciar, no quiero más, quítame la vida. Como Elías. Y usted ve personas así en el caminar del Señor, y hoy sí quieren y mañana no quieren, y no, es una cosa rara. Cuando yo veo personas como esas, entiendo una cosa: que están así porque no se han humillado. Porque cuando usted se humilla, ya no puede tener doble ánimo. O usted veía, o en la antigüedad se podía ver a un esclavo, a un siervo de doble ánimo. No, el amo no le permitía. ¿Sí? El esclavo, ay no, hoy no quiero trabajar. No, tenía que levantarse, porque tenía que servir ¿a quién? A su amo. ¿O no era así? No era algo que él eligiera, hoy me quedo hasta tarde durmiendo. No, porque era ¿qué? El siervo tenía que trabajar. No era su elección. Entonces, como no tiene elección, no hay doble ánimo. Cuando yo no tengo para elegir, no puedo tener doble ánimo, porque solo tengo una opción. El doble ánimo se da cuando usted tiene ¿qué? Para elegir. Y el siervo nunca tiene elección. Sencillamente el siervo hace lo que le dice su amo. Por eso Yeshua decía:
Yo no hago mi voluntad, hago la voluntad del Padre que me envió. ¿Usted imagina que Jesús haciendo su propia voluntad entonces, como humano? Yo no quiero ir a predicar, Señor. No, Padre, no me envíes. No me mate, no me voy a montar en esa cruz. No, allá no, renuncio ahora. Decreto que esa cruz se va ahora. ¿No? ¿Sí? Desaparece, diablo mentiroso, me quiere montar en una cruz, pero no voy a permitirla. Decreto, está destruida ahora mismo. ¿Sí o no? Doble ánimo. Pero es que él no tenía ¿qué? Opción. Lo único que le dijo fue: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El siervo siempre tiene solamente una opción: la voluntad de su Señor. Por eso no puede haber doble ánimo. Las personas de doble ánimo significan que no han humillado su vida al Señor, no tienen al Señor como su Señor. Porque si tuvieran al Señor como su Señor, entonces no tendrían otra lección que hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. ¿Sí o no? ¿O está muy duro esto? Por eso Yom Kippur es de aflicción. Yo sabía. ¿Sí? Y dice acá: limpien las manos, oh pecadores, y purifiquen los corazones, los que son de doble ánimo. Aflíjanse y lamenten y lloren. Igualito en las predicaciones que hoy vemos, ¿cierto? En los púlpitos, ¿cierto? Conviértase su risa en lamento y su regocijo en desaliento. Humíllense, tapeinó en griego. Humíllense, tapeinó, en la presencia del Señor, y Él los exaltará. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. ¿Quieres ser exaltado? ¿Fue exaltado Yeshua, sí o no? ¿Fue exaltado Yeshua? ¿Y dónde fue puesto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Fue puesto dónde? En lo sumo. ¿Fue exaltado hasta dónde? Hasta lo sumo. ¿Quieres ser exaltado por el Señor? ¿Quieres ser exaltado por el eterno Dios? Humíllense. Humíllense. Yom Kippurim. Humíllense. Ese es el día. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Veamos rápidamente. Ay, Dios santo. Quiero que veamos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice: humíllense. Tapeinó. Palabra griega. Tapeinó. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea el tiempo. Llegará un momento en que seamos ¿qué? Exaltados, pero Él sabe. Él dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Dios los exalte cuando sea ¿qué? El tiempo. El problema es que queremos que Dios nos exalte ¿qué? Ya. Pero primeramente tiene que venir ¿qué? La humillación. Y la exaltación, ojo con lo que voy a decir, será directamente proporcional a la humillación. ¿Por qué cree que el Señor, el Padre Eterno, exaltó hasta lo sumo a Yeshua? Porque su humillación fue hasta lo sumo. La exaltación será directamente proporcional a la humillación. Tanto usted se humille, tanto será exaltado. Como Yeshua se humilló hasta lo sumo, fue exaltado hasta lo sumo. ¿Hasta dónde quiere ser levantado usted? ¿Hasta lo sumo? ¿Cuántos quieren ser levantados hasta lo sumo? Levante la mano. A ver, levante. Ya nadie quiere ser exaltado por Dios. ¿Cuántos quieren ser exaltados por la mano del Señor hasta lo sumo? Pues entonces hay que humillarse hasta lo sumo. Quiere ser exaltado de tal manera que logre, usted debe lograr ser
o sea, ser exaltado es ser impulsado, ¿no? Es ser llevado hacia dónde, hacia arriba. Usted debe lograr que su exaltación le permita llegar, aunque sea entrando a arrastre, al reino de los cielos. Así entra de panzazo al reino de los cielos. Pero debe lograr eso. Pero para usted lograr eso, así mismo debe ser ¿qué? Su humillación. Por eso el Señor dijo: el que no se humille como un niño de estos, no entrará al reino de los cielos. Le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Amén. Esto de Yom Kippurim, ¿ustedes qué creían que era Yom Kippurim? ¿Ah? ¿Una fiesta judía? No, no es una fiesta judía. Es un tiempo de Yahweh. Y como es tiempo de Yahweh, es un tiempo que Él demanda en nuestra vida continuamente. Amén. Continuamente. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, no hay nada mejor que ser humillados bajo ¿qué? La poderosa mano de Dios. O usted se humilla bajo la poderosa mano de Dios, o termina humillado por el mundo. Y créame que el mundo lo aplastará y lo dejará allá. Pero el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, luego esa misma mano lo levantará. Así mismo, Yeshua se humilló bajo la poderosa mano de Dios y literalmente fue aplastado, porque Él cargó nuestro pecado. Fue aplastado, lo aplastó la justicia de Dios, lo aplastó. Pero luego esa misma mano poderosa, ¿qué? Lo levantó y lo puso en lo más alto, hasta lo sumo. Si yo no me humillo ante Dios, termino humillado en la carne. Y si termino humillado en esta carne, el mundo me aplastará. Y ese me mandará abajo, me dejará en la condenación. Pero el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios será levantado. Eso lo entendía David. Por eso cuando David pecó y llegó el profeta demandando el pecado de él, el eterno Dios le dijo: ¿cómo quieres ser juzgado, castigado? ¿Que caigas en las manos de tus enemigos o caer en las manos del eterno Dios? ¿Y qué dijo David? Prefiero caer en las manos del eterno Dios, el cual tendrá misericordia de mí. Es que humillarse ante Dios no es ser aplastados, es ser despojados para ser levantados. Eso es. Y dice acá: echen toda su ansiedad, todo aquello que produce en nosotros esa preocupación, ¿sí? Continua. Y esa palabra ansiedad es muy especial, porque sabe que la palabra merimna, que se traduce como ansiedad, es aquello que distrae al ser humano. Es un factor de distracción. Eso es merimna, ¿sí? Un factor de ¿qué? De distracción. ¿Cuántas cosas en nuestra vida nos distraen? Entonces nos angustiamos por una cosa, por la otra, ¿sí? Por esto, por aquello, que los hijos, que el papá, que la mamá, que el esposo, que la esposa, que lo económico, que la salud y una cantidad de cosas, que el novio, que yo no sé, por acá. Una cantidad de cosas tremendas que son factores de ¿qué? De distracción. Eso es angustia, merimna. Angustia es un factor de distracción en la vida del ser humano. Y por eso dice la escritura acá, dice aquí, ¿en dónde estamos acá? Echando toda su ansiedad, toda su angustia, todo aquello que distrae del propósito sobre Él, porque Él es quien tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, ¿estén qué? Vigilantes. Pues su adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y resístanle pues firmes en la fe. Mire, entonces viene hablando de humillarse
para poder resistir firmes en la fe. Entonces volvemos otra vez, ya lo había dicho Santiago, ahora lo dice ¿quién? Pedro. ¿Cómo se resiste a Satanás? Humillándonos en el Señor. Y cuando nos humillamos en Él es porque estamos firmes en la fe. Solamente el que se humilla en el Señor es aquel que podrá estar firme en su fe. ¿Quién estará firme en la fe? Aquel que se humilla. ¿Quién estará firme en la fe? Aquel que se humilla. Aquel que se humilla es aquel que estará firme en la fe. Su fe no fallará. Por eso cuando Pedro aprendió muy bien esto, y el que está escribiendo es esto, Pedro, ¿sí? Cuando el Señor le dijo a Pedro, Satanás, el adversario, te ha pedido para zarandearte. Pero tranquilo, Pedro, que yo ya rogué al Padre para que tu fe no falle. ¿Por qué? Porque Pedro estaba apenas en el proceso de transformación. Estaba quitando de sí para que sea puesto. Y todavía le faltaba muchísimo, ¿sí? Y vamos a ver si lo alcanzamos a ver, porque le quería mostrar eso ahí, pero vamos a ver. Dice acá, echando toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle pues firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos por todo el mundo. Y el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en el Mesías, después de que padezcan un poco de tiempo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Cuando yo me humillo, ¿soy qué? Exaltado. Y ser exaltado es ser ¿qué? Perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido. Eso es ser exaltado. Cuando yo soy exaltado por el Señor, es porque Él me ha perfeccionado. Es porque Él mismo me ha perfeccionado. Él mismo ha afirmado mi vida. Él mismo ha fortalecido mi vida y me ha establecido. Y me establece como hijo de Él. Y me establece en su gloria. Me establece en su reino. Me establece en la vida eterna. Me establece para Él. Amén. Y mi vida no será arrebatada, no será quitada por nada, porque estaré en Él, establecido, firme en Él. Pero ese es el resultado ¿de qué? De la humillación. Eso de ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos, no es otra cosa que el resultado ¿de qué? La humillación. Aquí lo cantamos, este cántico, ¿no? Él mismo los perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, lo cantamos. Pero eso vendrá, sí vendrá, pero como resultado de primeramente haber sido ¿qué? Humillados, estar humillados bajo la poderosa mano de Dios. Bajo la poderosa mano de Dios. Entonces nosotros estamos llamados a humillarnos. El humillarse simplemente no es otra cosa que la negación de sí mismo. Permítanme, vemos los últimos textos, amén. Lucas 9. Ya vamos terminando, permítame. Allí quiero tener un momento para orar por la iglesia. Lucas 9:23 dice, Lucas 9:23 dice, y a todos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Humillarse es ¿qué? Negación de sí mismo. ¿Qué es humillarse? Negación de sí mismo. Esa sería la definición de tapeinó, negación de sí mismo. Y a todos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y cada uno tome su propia cruz cada día y sígame. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? Un día. 2 días. 10. Un mes. Un año. De enero a noviembre. Algunos que ya cuando entran en diciembre están buscando dónde dejar la cruz. Todo día, cada día y sígame. Tomar la cruz no es otra cosa que una simbología de ¿qué?
de la humillación, porque Él tomó el madero. Y cuando Él tomó el madero, eso simplemente reflejaba lo que Él había decidido hacer. ¿Qué? Humillarse. ¿Qué es tomar la cruz entonces? Humillarse, claro, porque dice que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte en el madero. Por tanto, tomar la cruz no es como lo hacen en Semana Santa algunas personas, que hacen una cruz de palo y la llevan ahí arrastrando por cuadra y cuadra y se dan latigazos. Volvemos otra vez, pensamos que eso tiene que ver con ¿qué? El cuerpo, la carne. No, tiene que ver con el alma. Si no humillamos el alma, todo lo que hagamos con el cuerpo no sirve. Tomar la cruz es humillarse, porque dice que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es tomar la cruz. ¿Y eso hay que hacerlo cada cuánto? Cada día, todos los días debemos estar dispuestos ¿a qué? A humillarnos, a morir, ¿sí? A estar bajo la poderosa mano de Dios. Todos los días, todos los días, todos los días. Eso es tomar la cruz. Ya sabe qué es tomar la cruz. Entonces, ¿qué es tomar la cruz? Humillarse. Por eso Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es que eso es humillación, tomando la cruz cada día. Entonces, sígame. ¿Quiénes le siguen a Él? ¿Quiénes le pueden seguir? Aquellos que se humillan ¿qué? Cada día, no un día. Yom Kippurim llegó, día 10 de Tisri, vamos a afligir nuestro cuerpo un día. ¿Y el resto? Porque lo están haciendo el cuerpo. Claro, es que no pueden hacer eso todos los días con el cuerpo, pero sí estamos llamados a hacer eso todos los días con el alma. Y cuando nosotros hacemos con el alma, el cuerpo se somete también. Dice acá: porque cualquiera que quiera salvar su vida, por eso les decía que más adelante íbamos a ver esto, cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa de mí la salvará. Ya les expliqué esto, ¿no? ¿Sí? Porque ¿qué aprovecha al hombre ganar el mundo entero si pierde o se destruye a sí mismo? ¿Sí? Su alma. Si destruye o pierde su alma. Entonces esto tiene que ver ¿con qué? Con el alma. ¿Qué le aprovecha al hombre? Sí, gana el mundo, tiene todo esto, porque ganar al mundo es servirse ¿a qué? A sí mismo. ¿Qué es ganar al mundo? Servirse a sí mismo, hacerse a uno mismo Señor. Recuerde, dos opciones: ¿nos hacemos Señor nosotros o se hace Señor Él? Y sigue diciendo acá: y el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y de los santos y la del Padre y de los santos ángeles. Mire, porque el que se avergüence de mí. Entonces, ¿qué es avergonzarse de Yeshua y de sus palabras? Es que no humillarse. Cuando yo no me humillo, es decir, no estoy dispuesto a ser obediente a Él, a su palabra, a su instrucción, a su Torah. Cuando yo no lo hago, eso es avergonzarse. Es vergüenza para mí Yeshua. Yeshua es vergüenza para mí. Su palabra es vergüenza para mí. Y como son vergüenza para mí, entonces yo no me humillo a Él. ¿Por qué me voy a humillar ante uno del cual me avergüenzo? Pero cuando yo no me avergüenzo de Él, ¿qué hago? Me humillo. Por eso Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y luego al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que él no se avergonzaba, es decir, que él ¿qué? Se humillaba. ¿Ante quién? Ante el evangelio de Yeshua. Por eso Yeshua está diciendo: niégase a sí mismo. Entonces, la falta de negación de uno mismo
es vergüenza de Yeshua y de su palabra. Y el que se avergüenza de él, es decir, el que no se humilla delante de él, entonces el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, ¿sí?, él entonces se avergonzará de aquel que se avergonzó de él. Es decir, que él humillará a aquel que no se quiso humillar. Pero esa humillación ya no será para exaltación, sino para ¿qué? Para condenación. ¿Me hago entender? ¿Sí es claro? ¿Sí o no? ¿Es claro o no es claro? Por eso el Señor dijo en Lucas 12:9, dice: pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. El que me niegue, negar a Yeshua no es otra cosa que no humillarse delante de él. Y terminamos con Mateo 26, con eso terminamos. Mateo 26, versículo 33. Dice: respondiendo Pedro le dijo, ojo, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen a causa de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Aunque todos se escandalicen a causa de ti, yo nunca me escandalizaré por ti. Mateo 26, 34. O sea, Mateo 26, 33. ¿Sí? Ok. Mateo 26, 34. Y Yeshua le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante un gallo, me habrás negado 3 veces. Me habrás negado. Porque o nos negamos a nosotros mismos o negamos a Yeshua. Y Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Ojo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y mira lo que se dice: y todos los discípulos le dijeron lo mismo. O sea, no fue únicamente Pedro el que le dijo esto. Cada uno iba y le decía: yo no te negaré, yo no me escandalizaré, yo no lo haré, yo no lo haré. Y todos pensaban que lo mismo. Y cuando el Señor fue tomado, ¿dónde estaban los discípulos? Todos salieron ¿qué? Corriendo, se escondieron. Y llegaron a Pedro y empezó a negarlo en todas las formas posibles gramaticales. Yo no lo conozco, yo no soy, yo no sé. ¿Sí? Ese era, yo no lo conozco. Ese era, yo no sé. Ese era, yo no, se me olvidó el otro, no lo conozco, no lo sé, no soy, yo no soy. Ese era de ellos, no, yo no soy. Lo negó en todas las posibles formas. No sé, no lo conozco, no lo soy. ¿Cuándo negamos a Yeshua? Cuando no nos humillamos. ¿Y por qué Pedro lo negó en todas las formas posibles? En todos los posibles conjunciones, ¿sí? Del verbo, de los verbos. Eso lo vemos antecitos, porque eso fue esa misma noche que él había estado ¿con quién? Con sus discípulos, ¿sí o no? Y dice la Biblia que ese día ellos estuvieron allí y celebraron la Pascua, Pesaj. Y ese día al que le tocaba ser el siervo de entre todos era ¿quién? A Pedro. Era una costumbre que tenían ellos, los hebreos, una costumbre. Y como eran discípulos de él, entonces le había tocado a Pedro, le había sido designado ser ¿qué? El siervo. Entonces el Señor por eso manda a Pedro: vaya, prepare todo. Y él va a preparar todo. Y el que estaba allí recibiendo a todos, ¿quién era? Pedro. ¿Y qué tenía que hacer el siervo? A medida que iban llegando cada uno de los discípulos, ¿qué tenía que hacer? Lavar los pies. Y llegó Yeshua y Pedro les tenía ahí todo listo, pero no les lavó los pies. Y ahí estaba el platón con agua y con todo, y no lavó los pies. Eso tenía que haber hecho. Yeshua estuvo con ellos, participó de la Pascua, de Pesaj, lo que llamamos la cena del Señor, participó allí, todo esto. Y después de que participó,
se fue de su lugar de eminencia en el cual se estaba, se paró, dio la vuelta como una U y vino hasta el lugar de Pedro a tomar ¿qué? El platón, la toalla, y a hacer lo que Pedro ¿qué? No hizo. Y al primero que llegó a lavar los pies fue ¿a quién? A Pedro. Y cuando Pedro le dijo, ay, no, no Señor, no, no hagas eso, no permitiré. Y lo mira el Señor y le dice, si no lo permites, Pedro, no entrarás en el reino de los cielos. Cuando Pedro escucha eso, entonces Señor, váyame, ¿no? Ya quería que le diera un baño completo. Pero estaba enseñando eso. Ahí se veía que Pedro era un hombre ¿qué? Arrogante. Yo lavarle, pero es que a mí me dieron las llaves del reino de los cielos. A mí fue el que el Padre eterno le reveló que este era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cómo me va a tocar que lavarle a mí los pies a ellos? ¿Cómo lo voy a lavar yo? Si yo soy Pedro. ¡Ja! Imagínese, Kefas, soy yo. No los lavó. Y por eso esa misma noche está hablando con el Señor. Y aunque todos se escandalicen, yo no lo voy a hacer, Señor. Y el Señor le dice, Pedro, antes que un gallo cante, me habrás negado 3 veces. Porque o nos negamos a nosotros o negamos a Yeshua. Yom Kippur nos pone sobre la mesa este planteamiento. La negación es algo que tenemos que hacer. Y alguien terminará siendo negado. Alguien terminará siendo negado. O Yeshua termina siendo negado, o nosotros nos negamos a nosotros mismos. La pregunta es, ¿a quién vamos a negar? ¿Nos vamos a negar a nosotros mismos o le vamos a negar a Él? Si nos humillamos a nosotros mismos, seremos nuestros propios señores y habremos cavado nuestra propia tumba. Si le servimos a Él y le reconocemos a Él como Señor, nos habremos humillado delante de Él, pero su poderosa mano nos levantará y nos llevará hasta lo sumo. Eso es Yom Kippurim, aflicción del alma, negación de sí mismo, humillación para obedecer, obediencia para morir. Amén. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Coloquémonos de pies, por favor.